Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días, en donde quiera que me esté viendo. Soy Zoel Osorio. Estoy muy contento por la variedad de los temas que hemos venido desarrollando. Hemos desarrollado algunos temas en algunas áreas y bueno, más que todo han sido enseñanzas breves, no son temas agigantados, es decir, dados de una manera agigantada, sino que se han hecho sintetizados, ¿verdad? Más pequeñitos, más concretos, pero hemos procurado dar la esencia de los mismos. En esta ocasión también yo quiero hablar acerca de los pactos de Dios. Este tema que muchos pues estamos enseñando porque es necesario enseñar, ya que muchas personas pues también andan hablando de que uno tiene que pactar con Dios, ¿verdad? Pero hay que ver en primer lugar que los pactos que han existido, quien ha sido el que ha promovido los pactos, ha sido Dios, no ha sido los hombres. Los hombres no pueden eh, pactar con Dios, porque ¿qué le va a proponer uno a Dios? Entonces, los pactos son de forma propositiva, hecha de parte de Dios para con los hombres. Y bueno, pues vamos a ver, a grosso modo, tal vez no lo vamos a especificar de lleno, sino que nos vamos a concretar en el último pacto. En el último pacto es que nos vamos a concretar. Vamos a desarrollarlo un poco más y vamos a tomarnos más tiempo en este. Pero quiero señalar los pactos que han habido desde el primer pacto que ocurrió en Edén y que fue hecho con Dios, de Dios para con Adán. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis. Está en el capítulo 1. Ahí habla toda la historia, pero más específicamente del versículo 28 en adelante, 28 al 30, cuando le empieza a decir que tiene que juzgar sobre los peces del mar. Bueno, y ahí habla de todo el potencial que Dios le dio a Adán. Y ahí prácticamente le entregó todo en las manos a Adán. Y ese es el primer pacto. Después, en otro tema, en otro tiempo, vamos a ir desarrollando cada uno de los pactos, y cada una de las vigencias que ellos han tenido, y cómo en la persona de Cristo algunos de ellos fueron retomados de nuevo y están activos al día de hoy. Vamos con el segundo. El segundo pacto que Dios hizo fue con Noé. Dios pactó con Noé. Ese fue el segundo pacto. El tercer pacto, también Dios pacta con Abraham. Ese es el tercer pacto. El cuarto pacto, Dios pacta con Moisés. El pacto le llaman el pacto mosaico, es decir, el pacto en el cual Dios le da las tablas de la ley a Moisés para que él las comparta con el pueblo. El quinto pacto unos le llaman el pacto con Ismael, otros le llaman el pacto palestino. Esto se da en el momento en que Agar es echada por Abraham. Le dijo Dios que tenía que se fuera, tenía que irse Agar con el hijo, con Ismael. Y entonces en el desierto, Dios, ya casi en agonía, Agar con Ismael, se les presenta un ángel y ese ángel los fortalece y Dios le da palabra a Ismael y le dice que también va a ser una nación súper poderosa. Como les digo, cada uno de estos pactos los vamos a tratar de uno en uno, de uno en uno. Ese es el pacto con Ismael, el pacto palestino. Ahora viene otro pacto que Dios hizo con David. El pacto que Dios hizo con David, ¿verdad? Y el pacto de David es prototipo del pacto que tiene relación con el Señor Jesucristo, con el león de la tribu de Judá. Y el último pacto es el pacto que tiene que ver con la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo.
Y nos vamos a concentrar en ese. ¿Por qué? Porque ahora muchas personas le pueden decir a usted, en muchos lugares le pueden decir a usted, usted tiene que pactar con Dios. Usted tiene que pactar con Dios. ¿Y por qué tiene que pactar con Dios? Porque usted tal vez está en alguna necesidad, usted tal vez está en algún problema, usted tal vez tiene alguna situación difícil que usted quiere resolver, ¿verdad? Pero como usted no conoce el camino, entonces a usted le dicen, pacte con Dios. Pero les recuerdo algo, señores, los pactos no son provocados de parte del hombre para con Dios, sino de parte de Dios para con los hombres. Usted lo que puede hacer es un voto. Usted puede hacer un voto al Señor, así como lo hizo Sansón. Dice la Biblia que Sansón había hecho un voto a Jehová, ¿verdad? Y el voto era que, en primer lugar, pues no tenía que cortarse el pelo y también no tenía que ser bebedor. Ese era un voto que Sansón tenía con Dios. Y de la misma forma usted puede hacer un voto con Dios. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas en algo, Señor, yo te voy a ser fiel aquí, te voy a ser fiel allá. ¿Me entiende? Son figuras. Pero en ningún momento usted puede estar pactando con Dios, porque la figura del pacto de los hombres hacia Dios es una figura pagana. Eso se acostumbraba a hacer con los dioses paganos. Entonces las personas llevaban y les llevaban ofrendas a los dioses paganos, para que los dioses paganos les bendijeran en determinadas áreas. Pero con Dios no es así, porque eso es lo que vamos a ver. El último pacto que está hecho, que fue propuesto con el mutuo consentimiento, dice la Biblia, con el mutuo consentimiento y conocimiento de parte de Dios. Es decir, Dios provocó que el Hijo de Dios, que el Cordero inmolado, que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo, que Jesús viniese a la tierra, y que por medio de ese pacto redimiese a los que estaban sometidos al yugo de la esclavitud que era impuesto por la ley mosaica. La ley mosaica no les podía justificar en nada. Y entonces por eso el Señor, Dios Padre, envía a su Hijo en propiciación por los pecados nuestros y de todo el mundo. Esa es en sí la teoría primordial, en esencia, de lo que ocurre con el último pacto. Pero vamos a ver, tengo algunos versículos aquí anotados, porque esta es una breve introducción, pero aún así hay que detallarlo muy bien. Vamos a ir con un versículo que está en el libro, vamos a examinar mucho hoy el libro de los Hebreos, porque en el libro de los Hebreos se concentra mucho potencial de lo que nosotros vamos a estar desarrollando. El libro de los Hebreos prácticamente habla de los dos pactos, habla del primer pacto y habla del segundo pacto, ¿verdad? Y ahí habla de las características de un primer pacto, es decir, el pacto mosaico. Ahí nos vamos a detener en el pacto mosaico y en el nuevo pacto hecho por medio de la sangre y carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas variantes? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y por qué nosotros ahora ya no tenemos necesidad de hacer muchas cosas como las hacían antes? ¿Por qué? Porque ahora todo ya fue dado. Todo, hermano, ya fue dado. Y vamos a ir corroborándolo a la luz de la palabra. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a ver qué dice. Hebreos 7, 29 dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. 7, 26, 28. Aquí está. Vamos a ver Hebreos 7, 29. Pues sí, entonces estamos en el libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 7 en adelante. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo.
Pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acuérdese que nosotros somos el Israel espiritual también ahora. Todos aquellos que hemos venido a la fe en Cristo Jesús somos el Israel espiritual, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres, dice, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Oiga bien, pondré mis leyes en la mente de ellos. En primer lugar, Dios ahora ha puesto sus leyes en nuestras mentes. Ya, si bien es cierto, tenemos la Biblia, pero la promesa es de que Dios va a poner y ya puso sus leyes en nuestras mentes. En primer lugar, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, las leyes de Dios están en nuestras mentes y están escritas ahora en nuestro corazón. Están más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que Dios diseñó para que nosotros estuviéramos más cerca de Él. Nadie va a tener excusa de que no conoció la palabra, de que no le dijeron, porque aquí dice que estarán escritas en nuestro corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. Mire qué bonito este último pacto. Este último pacto no lleva condenación. Este último pacto lleva justicia, lleva perdón, lleva liberación, lleva que a usted lo liberen. Eso es lo que lleva, porque mire a uno que dice, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Cuántos de ustedes no saben que la misma Biblia se cumple? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho injusticias un día, otro día, otro día? Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos no han sido injustos, señores? Aquí nadie de nosotros puede salir con bandera blanca diciendo que no, porque todos de una u otra manera hemos sido injustos en la vida. Pero aquí la palabra dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Oiga bien, esto es una gran profundidad, porque tenemos que retomar el hecho de que cuando el Señor Jesucristo muere y su sangre empieza a tener vigencia desde ese momento sobre los pecados que eran en ese momento y sobre los pecados futuros. Los pecados suyos, mis pecados, todos han sido pecados futuros, y la sangre de Cristo tiene vigencia sobre los pecados actuales y sobre los pecados futuros, porque no hay otra ofrenda que pueda superar para la expiación de pecados. No hay otra cosa. Ya no nos podemos ir a ningún otro lugar. Con este último pacto que Dios nos dejó, el pacto de la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, es totalmente diferente. Lleva unas garantías totalmente sublimes, superpoderosas, equipadas con todo. Están equipadas con todo. Mire cómo dice la Biblia: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Si usted está viviendo en condenación, si usted ha hecho algún pecado, y usted piensa que ese pecado es imperdonable, usted piensa que ya no hay remedio, usted cree que ya no hay salida. No, es una mentira. Usted doble sus rodillas y póngase a cuentas con el Señor, póngase a cuenta con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo.
y él le va a quitar todo ese peso. Él le va a quitar todo eso y usted va a poder caminar en victoria. Ese es el propósito del último pacto hecho de parte de Dios para con los hombres. Y mire cómo dice el 13, versículo 13 del capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Oiga bien, ¿cuál había sido el primero? El mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. Es el que tenía vigencia. Ese es el que no podía presentar a la gente perfecta, justa, justificada delante de Dios. Porque la misma palabra dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley, el propósito de la ley es hacer ver imperfectos al hombre. Por eso dice la Biblia en todo el libro de Hebreos, cuando ustedes lo escudriñen, de que había necesidad de que un sumo sacerdote se presentara una vez al año entrando en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio de expiación por los pecados de todo el pueblo. Imagínense, y primero se tenía que santiguar él, se tenía que santificar él. Él primero tenía que pasar por un proceso súper especial, porque si no, en el lugar santísimo, aunque iba con todo el efod, el urín, el tumín, aunque iba con el letrero que decía santidad a Jehová, aunque iba con toda la preparación de vida, hasta llevaba las campanitas al final en los bordes de su efod, de su túnica abajo, hasta eso. Y también iba amarrado un pie, iba amarrado de un pie, porque ahí nadie podía entrar, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote dejaba de mecerse o la gente ya no escuchaba las campanitas, eso era sinónimo de que el sumo sacerdote había muerto. Imagínense, hermanos. Y aquí dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oiga bien, vamos a leer otro versículo. Esto está bien bonito. Vamos a leer Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 en adelante. Dice, por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. Dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 2 de Hebreos 9, versículo 16, perdón. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En otras palabras, el Nuevo Testamento entra en vigencia, señores. El Nuevo Testamento entra en vigencia con la muerte del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento no entra en vigencia cuando Él anduvo en la tierra, porque la Biblia dice que Él vino y Él dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así dice la palabra. Pero en el libro de Efesios dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, Él se hizo maldición. Por eso la misma palabra dice que Dios lo hizo pecado a Cristo, para que nos redimiese a nosotros de la maldición de la ley que nos era contraria, de la ley que nos presentaba injustos, de la ley que nos presentaba imperfectos. Mas ahora, por medio del nuevo pacto, es decir, por medio de la carne y la sangre de Cristo Jesús, dice la palabra que nuestras vidas están escondidas ahora en Cristo. En otras palabras, Dios ya no nos mira de forma directa. Dios nos mira por medio, ¿cómo se le llama esto? Pero por medio de algo primero, y ese algo es Jesús. Y Jesús, dice la Biblia,
Él es nuestra propiciación, Él es nuestra redención, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es todo. Y por eso es que yo les digo de que ahora no hay necesidad, señores, de que usted esté haciendo pactos, figuras paganas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que Dios ya nos entregó todo. Todo ya nos fue dado. Es decir, el Nuevo Testamento, que incluye las promesas de parte del Señor, ya nos fue dado. Ahora solo usted está de que se encamine en la búsqueda de esas promesas por medio de la fe y las promesas, porque dice que por medio de la fe y la paciencia alcanzaron las promesas, dice el libro de Hebreos también. Entonces hay que cambiar la metodología, señores. Ya les he hablado acerca de los pactos que Dios propuso. El primer pacto que fue hecho en Edén con Adán. El segundo pacto que fue hecho con Noé. También el pacto que fue hecho con Abraham, cuando se le dice, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia. Ese es el otro pacto, Abraham. También el pacto mosaico, ¿verdad? De Abraham para el pacto mosaico pasan 430 años, es decir, Abraham no vivía bajo la ley. Y pasaron 430 años y vino la ley dada a Moisés, ¿verdad? Vino la ley dada a Moisés. Otro pacto, el pacto que Dios tuvo ¿con quién? Con Ismael. A Ismael Dios no lo dejó solo. Muchas personas dicen, no, es que Ismael era el hijo de la esclava, sí. Pero Dios bendijo a Ismael, Señor. Y poco a poco vamos a ir viendo en otros tiempos, en otros estudios, vamos a ir desarrollando los pactos de Dios. Uno primero, otro después, para que ustedes vayan viendo las características y para que vayan viendo qué cosas aún están vigentes de cada uno de los pactos y qué cosas no están vigentes. Y si nos referimos al que habla aquí, que si el anterior hubiera sido perfecto, no hubiera habido lugar para el segundo, estamos hablando del pacto mosaico. Porque dice, porque donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, es decir, Jesucristo murió. Inmediatamente cuando Jesucristo muere, entra en vigencia el nuevo pacto que consiste en la carne y sangre del Señor Jesucristo. Por eso él mismo dijo, yo este templo lo puedo derribar en 3 días y en 3 días lo puedo volver a hacer, dijo. Pero se estaba refiriendo al templo de su carne. Y cuando se refería a la sangre, se estaba refiriendo a la redención, a la redención que iba a ser por medio de su sangre de todos los pecados de todas las personas que mirasen a Él, que miran a Jesús. Acuérdense que yo les dije, ¿quiénes son hijos de Dios en un estudio anterior? Son todos aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? No son los israelitas según la carne, no son hijos de Dios los según la carne, dice, sino los que son por medio de la promesa de la fe. Y vamos a seguir leyendo aquí, dice, porque el testamento con la muerte se confirma. El versículo 17 del libro Hebreos capítulo 9. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, para que ustedes puedan entender, señores, el testador, si está vivo, el testamento no entra en vigencia. El testador muere, el testamento entra en vigencia. En otras palabras, Jesucristo mientras vivía, mientras hizo todos sus milagros, dice la Biblia, por eso dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él fue el único que la cumplió, para redimirnos de la maldición de la ley, porque la ley, dice el libro de Gálatas, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mire qué bellezada, qué bonito. Entonces, prácticamente, el nuevo pacto es el en el cual nosotros tenemos que estar firmes, hermanos. Vamos a leer otro versículo. Vamos a estar en el nuevo 9:15, dijimos.
Vamos a seguir aquí, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos. Bueno, se refiere a que todo había sido instituido los pactos por sangre, aún el de Abraham. Acuérdese, cuando quería, Dios le pidió a su hijo y él lo iba a matar, sangre, ¿verdad? Y cuando no lo mató, pues había un corderito ahí y se lo ofreció a Abraham a él. Entonces aquí estamos viendo de que el nuevo pacto lleva la sangre de Cristo. Lleva la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos debe dar la garantía. ¿Para qué? Para no andar creyendo en fábulas, ni en doctrinas de hombres, ni en cuestiones heréticas. Usted no tiene que estar pactando con Dios. Los pactos han sido propuestos de forma directa de parte de Dios para con los hombres. En primer lugar, con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, con Ismael, con David y con Jesús, el último. Esos son los pactos. Usted no entre en esa categoría de decir voy a pactar con Dios porque eso es una figura pagana. Si usted quiere, haga un voto al Señor. Haga un voto al Señor, ¿verdad? Pero esta enseñanza es más que todo para enfocarnos en eso. Para enfocarnos en eso y para poder distinguir qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿verdad? Usted ya sabe ahora entonces cuáles han sido los pactos de Dios y en el pacto que estamos últimamente. Estamos en el pacto que se llama la dispensación de la gracia, que traducido es por medio de la manifestación del Hijo de Dios, por medio de su muerte y de su resurrección, por medio de todo aquel que ponga su mirada en el Hijo de Dios, en el sacrificio sustitutivo que Él hizo, porque Él lo hizo en mi lugar. Yo merecía estar ahí, pero Él lo hizo y Él me liberó de todo aquello que me era contrario, de toda el acta de decretos que nos era contraria, dice el libro de Efesios, y Él nos redimió. Entonces ahora usted ya tiene derecho a todo. Dice la Biblia que los cielos están abiertos. Usted lo único que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor, humillarse delante de Él. Si usted quiere sus bendiciones, aquellos que por la fe y la paciencia, por la fe trabaje, por la fe crea, por la fe se estimule para seguir adelante, por la fe y sea paciente, espere al Señor. No todas las cosas salen de un momento a otro. Acuérdese que habíamos hablado acerca del aceleramiento también. Ahí está en una de las enseñanzas. Dios quiere formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y eso lleva tiempo, se lleva proceso. No le quiero decir que se va a estar tanto tiempo, ¿verdad? No, eso dependerá de la obediencia suya a la voz de Dios. Y bueno, estamos terminando en este día, martes 14 de agosto del año 2018. Y hoy vimos los pactos de Dios y también el cumplimiento el último de los pactos que tiene con nosotros. Dios ya nos bendijo. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ahora usted es un rey, ahora usted es un sacerdote, dice la Biblia. No es un príncipe, usted es un rey y un sacerdote, no es una princesa, usted es una reina. Y es una sacerdota también, una sacerdotisa, porque usted puede ofrecer ahora directamente. Dice la Biblia que ya no hay hombre ni mujer, varón ni escita, esclavo ni libre. Ahora usted se puede conectar directamente con el Señor, ¿verdad? Espero que esta enseñanza sea del agrado de todos ustedes. Ustedes pueden indagar también acerca de esta enseñanza, que sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Todas las cosas, dice el libro de Pedro, Primera de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Solo es cuestión de sintonizarnos con Dios
y de entrar en la voluntad de Dios para que su bendición, para que su herencia se manifieste en nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias por verme. Saludos para todos.